Y en una nueva entrega de Lillo Investiga, aquí desde el Jardín Botánico de nuestra Fundación Miguel Lillo, hoy me encuentro acompañada de la doctora Cecilia Robles del Instituto de Comportamiento Animal del área de Zoología de la Fundación. Ceci, un placer entrevistarte hoy. Buenos días, Lourdes. Bueno, en primer lugar agradecerte por este espacio que nos brindás de alguna manera para dar a conocer la institución y que la sociedad, digamos, conozca lo que hacemos acá adentro y la importancia que tiene dentro de la sociedad. Esa es la idea. Así que empezamos, Ceci, por el principio. ¿Qué es y qué se estudia en el Instituto de Comportamiento Animal? Que además hay que decir que es un instituto bastante nuevo, ¿no?, en el área de zoología. Así es, el Instituto de Comportamiento Animal, ICA, que son las siglas, en realidad es muy nuevo, se crea el 1 de septiembre del 2014 bajo la dirección de la doctora Mónica Loa. Ella está en la dirección hasta el 2016, en el año en el que fallece, y bueno, destacar la importancia de su figura dentro de esta institución, porque realmente, bueno, Mónica tuvo una extensa formación. Ella en primer lugar fue psicóloga y después hizo un posgrado acá en la Facultad de Ciencias Naturales en Biología, y posteriormente viajó a Estados Unidos e hizo una maestría y un doctorado con énfasis en el comportamiento. Y yo creo que la constancia y la pasión que sentía Mónica por el estudio del comportamiento animal fue lo que impulsó a la Fundación a crear este instituto. Y sería importante, Ceci, también que definamos, porque uno dice comportamiento animal y por ahí la gente se imagina algo que no es realmente lo que es. ¿Qué es el comportamiento animal, pero como ciencia? Bien, podríamos empezar hablando de que en realidad el ser humano, los humanos en general, siempre han tenido un interés por el mundo viviente, o sea, por los organismos, especialmente por los animales. Y ese interés venía a raíz de que tiene una serie de vínculos entre el humano y los animales. Hay una serie de vínculos. Y esos vínculos podríamos nombrar, por ejemplo, que los animales fueron usados y son usados como fuente de alimento y abrigo, como animales de transporte, como guardián de su hogar, ¿sí? Compañero también, como también pastor del rebaño, o sea, una serie de vínculos como también como meta deportiva, ¿sí? En la caza y la pesca. Entonces ese vínculo generó que el humano siempre esté interesado por conocer el comportamiento de los animales y de hecho lo conoce muy bien. El comportamiento animal es una disciplina que se denomina etología. La etología, la palabra etología viene del griego ethos, que significa conducta o hábito, y logía es tratado o estudio. Entonces podemos definirla como el estudio del comportamiento de los animales en su medio ambiente natural y siempre en un contexto evolutivo. Ahora, la disciplina como ciencia es muy nueva, como habíamos dicho. Recién en 1930 aparecen los primeros etólogos o estudiosos del comportamiento. De hecho, el padre de la etología es Konrad Lorenz, y fueron ellos los que impulsaron, digamos, el desarrollo de esta disciplina con todo el rigor científico que ella requiere. Bueno, me gustaría que me comentes acerca del proyecto de investigación del Instituto de Comportamiento Animal. ¿Cuál es la relevancia científica que tiene, la proyección y también la utilidad, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, el proyecto que tenemos actualmente es Ecología del Comportamiento Animal, con un enfoque evolutivo y ecológico. Este proyecto, digamos, surge en realidad con una visión más amplia. Es una idea original de Mónica, donde lo que se intenta es ampliar las líneas de investigación y aplicarlos a otros organismos modelos. Básicamente el proyecto consta de 3 partes actualmente. Las 2 primeras están relacionadas con los lagartos y una tercera con los insectos. La primera parte de este gran proyecto es acerca de la ecología termal, o sea, la cuestión termorregulatoria de los lagartos, los patrones diarios de actividad, el uso del hábitat, especialmente en especies del género Liolemus. Es un género bastante diverso y muy ampliamente distribuido. Y bueno, la idea es conocer básicamente digamos, la historia natural de esta especie desde ese enfoque, y en esta parte del proyecto sí, yo estoy un poco a cargo de esta línea, pero también me ayudan continuamente 2 licenciadas que hicieron la tesina de grado en el instituto conmigo, que son la licenciada Luciana Vivas y la licenciada Gabriela Sala. Entonces actualmente siguen trabajando conmigo a través de pasantías y otras actividades ad honorem. Y la idea es también estudiar todas las variables climáticas, cómo van cambiando y cómo los animales se van ajustando a esos cambios. Entonces a nosotros nos interesa particularmente la zona de los valles calchaquíes, la zona de Amaicha del Valle.
Bien, la segunda parte de este gran proyecto es la relación que hay de los ectoparásitos y los lagartos. En este proyecto está involucrada la licenciada Viviana Juárez, ella lo está llevando a cabo, próxima a doctorarse ahora. Y bueno, Viviana lo que está haciendo es, está estudiando la relación del ectoparásito con la lagartija y cuáles son sus efectos sobre la fisiología y el comportamiento. O sea que ve dos enfoques, desde lo ecológico comportamental y desde la fisiología. ¿Cuál es la importancia o las preguntas que ella genera? Bueno, por ejemplo, si los ácaros, en este caso que son los ectoparásitos que atacan al lagarto, si los ácaros, por ejemplo, afectan el éxito reproductivo de los machos. ¿Qué es el éxito reproductivo? Bueno, es la cantidad de crías que deja un organismo a lo largo de su vida y que esas crías sobrevivan y también se reproduzcan. Entonces, ¿esos ectoparásitos estarían influyendo en ese éxito? Bueno, también tiene preguntas acerca de si los ácaros están más en primavera o en verano, si existen más en los machos o en las hembras. Y a su vez también el enfoque fisiológico que tiene que ver con cómo, estudiar el sistema inmune de estos lagartos, saber cómo responden ellos ante la presencia de estos parásitos. Bueno, la tercera parte de este proyecto tiene que ver con el estudio de los insectos, ¿sí?, en medios de cultivo y también en sistemas naturales, cómo se comportan estos insectos. Acá en esta parte del proyecto está a cargo la licenciada Marcela Correa, que también es nueva en nuestro instituto, entonces está abriendo esta nueva línea. Ella trabaja con un grupo muy especial que son los Neuroptera, cuyos estados inmaduros, que son las larvas, son bastante depredadoras, son muy voraces y se alimentan de insectos que a su vez son plaga en los cultivos, como por ejemplo los ácaros, los trips, los pulgones. Entonces, la idea es estudiar cuáles son los patrones de comportamiento alimentario, ¿sí?, de estas larvas, cómo es la capacidad predadora de ellos y de esa manera utilizarlos en el control de estos insectos que están afectando a los cultivos. Afectan no solamente al medio ambiente, disminuyendo de esa manera el uso de los agroquímicos y que afectan al medio ambiente y también, por supuesto, al cultivo en sí, porque quedan los residuos esos que después consumimos en las hortalizas, frutos, etc. Esa línea es la más nueva del instituto y estamos armando un proyecto mucho más amplio en ese aspecto, desde lo que es el comportamiento alimentario, como te había dicho, pero también del comportamiento reproductivo, la selección de la pareja en estos insectos, para poder desarrollar un sistema de cría de estos insectos que son benéficos y poder hacer una liberación a campo. Bien, mucha gente se pregunta el para qué, ¿no? En general, cuando uno habla de la Fundación Miguel Lillo, ¿para qué estudian esto? ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué tienen bichos en frasco? Bueno, ¿cuál es la aplicación real de esta ciencia del comportamiento? Pero te podría decir que el estudio del comportamiento animal y la ecología del comportamiento, que es una rama también más nueva dentro de la etología, ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, por suerte. Y es una disciplina que aporta también o contribuye mucho al estudio de, por ejemplo, cuestiones más humanas, ¿sí?, aplicadas a la sociedad humana. Por ejemplo, estudiando los mecanismos cerebrales humanos para poder entender un poco acerca más de nosotros. Interesantes. Hay algunos etólogos, algunos investigadores que les interesan, por ejemplo, unas cuestiones más, describir patrones generales de comportamiento. Entonces, ¿qué hacen? Estudian muchas especies, hacen estudios comparativos de muchas especies y generan modelos que van a poder explicar un proceso en particular. Hay otros investigadores que les interesa, como te decía, el comportamiento del ser humano. Entonces se dedican más a las neurociencias, a la biología del comportamiento y a la evolución. Hay otros investigadores que les interesa, por ejemplo, la aplicación, estudiar el comportamiento para poder proteger una especie en peligro. Ya te voy a contar por qué. Y hay otros investigadores también que se dedican al estudio, también utilizan el estudio del comportamiento para de alguna manera atacar las plagas que atacan estos cultivos y que tienen una importancia socioeconómica en ese caso. Para ir cerrando, también me gustaría saber cuál es el asesoramiento que se hace desde el Instituto de Comportamiento Animal. Bien. Bueno, desde el instituto, digamos, yo te podría dar una idea, podríamos hablar de una experiencia muy, muy práctica, muy linda que le pasó a Mónica hace muchos años y me la contó, tuve el honor también de escucharla. Mónica en una época estaban trabajando con el monito dorado de Brasil, que era una especie que estuvo y está en peligro de extinción ahora. Y resulta que los zoológicos lo que intentaban hacer era mantenerlos en cautiverio para que estos monitos se reproduzcan y así reintroducirlos en la selva original. Bueno, resulta que el zoológico aparentemente tenía todas las características y los parámetros controlados para que esta especie se reproduzca.
pero no tuvieron éxito, no sabían qué pasaba. En ese momento, la doctora Debra Kleiman, que es fue una investigadora muy conocida en el área de la biología de la conservación, la cita a Monique para pedirle ayuda desde el comportamiento para poder entender por qué esta especie no se estaba reproduciendo en cautiverio. Entonces, bueno, Monique viaja y va directamente a ver el animal en la selva. Entonces busca a los monitos en la selva y hace sus observaciones a cámara. ¿Qué logra determinar? Que en realidad el monito dorado era una especie monógama, es decir, que vivían en grupos de familias de 7 a 8 con una sola pareja reproductora, las crías de ese momento y crías de camadas anteriores. O sea que eran grupos de 7 u 8, claro, nada más. Entonces, a su vez también observó que el cuidado de la cría era primero de la madre, pero al poco tiempo el padre se hace cargo de todo. El padre y los hermanos mayores de esa cría son los que la cargan, se encargan de protegerla y todo eso. Entonces, bueno, Monique con esa información que recabó de la naturaleza vuelve al zoológico y hace una especie de, por supuesto les comunica a los investigadores de ahí que estaban trabajando con el monito y hacen un cambio de manejo. Entonces, empiezan a reducir los grupos de monitos dentro del zoológico y a tal punto que obtuvieron resultados fantásticos porque hubo una explosión reproductiva de este monito solamente con cambiar una estrategia de manejo. Y bueno, lo interesante y la moraleja de esta práctica es que en realidad lo más importante es estudiar la historia natural del animal, ¿sí?, en su medio ambiente. Y cuando los animales están en cautiverio, ya sea producto del mascotismo, que es muy común, de tráfico ilegal, de lo que fuera, de la caza también ilegal, el animal llega a una situación, digamos, y si nos ponemos a pensar si es una cría, por ejemplo, una cría que llega de la naturaleza, que ha sido separada de la madre por distintas razones, bueno, hay un manejo ahí bastante particular, porque en las crías, si yo quiero reintroducir después esa especie, cuando ya esté en la etapa lista para reintroducirla, la quiero reintroducir, tengo que tener en cuenta una serie de cosas. Y en primer lugar, hay un proceso que es sumamente importante que se da después del nacimiento, que se llama impronta o troquelado. La impronta es un proceso de asociación o identificación que hace una cría con el primer objeto que ve, que en la naturaleza es la madre, pero si está en una situación de manejo va a ser ¿quién? El humano. Claro. Bueno, esa impronta es un proceso irreversible generalmente, es decir, el animal fija las características de ese primer objeto que ve. Eso se da en un momento que se llama crítico sensible, es decir, que se da después del nacimiento y puede durar horas, puede durar semanas o incluso meses, depende de la especie. Entonces, en ese periodo crítico, el animal, la cría, tiene que estar expuesta a ciertos eventos desencadenadores o estímulos que sean importantes para que él en la vida adulta pueda desarrollar o pueda tener un repertorio conductual normal, digamos, adecuado a la especie. ¿Para qué sirve la impronta? Básicamente es protección contra depredadores, ¿no es cierto? Especialmente la impronta filial, porque él se imprime con la imagen de la madre, la sigue y se encuentra protegido por esa madre. Entonces, si yo tengo una cría que ha llegado a esa situación de cautiverio y quiero reintroducirla, tengo que evitar el proceso de impronta con el humano, porque si esa cría se imprime con el humano, ¿sí?, es poco probable que después tenga un repertorio conductual normal. Bueno, eso por un lado. Ahora, si llega un animal adulto y yo ya no puedo reintroducirlo, es decir, ya no se dan las condiciones para que el animal pueda volver a la naturaleza, lo que tengo que hacer es, bueno, mantenerlo en cautiverio, quizás con fines educativos, pero ese cautiverio yo tengo que lograr que sea lo mejor posible, es decir, que el bienestar animal sea lo mejor posible y le genere, digamos, una mejor calidad de vida a ese animal que ya está en cautiverio y que no va a tener otro fin. En esos casos se trabaja con lo que se conoce como el enriquecimiento ambiental. Lo que se hace en el enriquecimiento es generar herramientas para que el animal tenga nuevas oportunidades de comportamiento. Por ejemplo, utilizar dietas especiales, utilizar estructuras que cambien el medio ambiente de la jaula, por ejemplo, de tal manera de ofrecerle esas nuevas opciones, porque un animal que está en cautiverio no tiene opciones. Si uno le entrega el alimento tal cual está, él lo come tal cual está, pero si yo le genero alguna estrategia, digamos, de alguna manera le doy un poco de más de problema para conseguir el alimento, sí, el animal va a desencadenar comportamientos que sean lo más similares posible a una especie que esté en vida silvestre. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por haber participado de nuestro ciclo Lillo Investiga. Ha sido un placer aprender un poquitito más sobre la ciencia del comportamiento animal. Muchas gracias a vos, Lourdes, y bueno, a todo el equipo, y ya nos seguiremos viendo para Nos vemos en un próximo Lillo Investiga, que tenemos muchas cosas por hablar. Muchas gracias.
Bueno, y con todos ustedes me vuelvo a encontrar en una próxima entrega de Lillo Investiga para seguir mostrándoles los tesoros que alberga nuestra Fundación Miguel Lillo. Chao.